Tercer y último bloque, el tiempo se fue volando y el tema está muy bueno, muy interesante. Si tú quieres volver a ver este programa, es solo entrar al YouTube y ver nuestras redes sociales, que tú vas a ver todos los segmentos y repetir nuevamente este tema. Así que si tú que estás cansado, que ya estás en un nivel de agotamiento y cansancio extremo, te estamos explicando y repite el programa entero para que puedas ver qué puedes hacer y cómo puedes prevenir. Y es exactamente la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué podemos hacer cuando ya vemos que estamos totalmente quemados por dentro, que ya no tenemos más neuronas para seguir trabajando? ¿Qué debemos hacer para, no sé, comenzar a prevenir o a buscar no sé? una ayuda? Exactamente. Habíamos hablado un poquito de dos cosas en el tratamiento. Una tercera opción, que es una cuestión muy factible, es hacer algo que te agrada en el momento que decidiste que sea tu momento. Por ejemplo, yo me sentaría horas a escucharlos a ellos dos tocando. Nos Todos queda nosotros. claro. Sí, hoy la verdad que para mí es un privilegio poder escucharlos y es una cosa que tenemos que buscar a dónde se encuentra el placer de nuestra vida. ¿Tá? Muchas personas dicen, no, pero yo quiero que el trabajo me genere placer. Fantástico, pero si no te está generando placer, tenés que buscar otra actividad. ¿Tá? Entonces, no es solamente saber delegar, no es solamente poder diferenciar lo que es mi vida del trabajo, sino también realizar actividades que sean en mi momento extras. ¿Tá? Dentro de eso, el ejercicio físico es fundamental. El ejercicio físico es un cable a tierra espectacular para cualquier tratamiento de cualquier alteración, tanto depresiva, estresante, etc. Inclusive nos ayuda a poder darnos tiempo sin estar conectados con las cosas. El cuarto consejo que daría es no solamente desconectarnos haciendo una actividad, sino desconectarnos de esto acá. Sobre todo de esto acá, yo creo. Es muy útil para muchas cosas, Sí. pero nos mantiene ligados, conectados, linkados a constantemente estar, ¿qué pasa? ¿Y por qué? Y me suena el teléfono. Y ¿A cuántos nos pasa que sentimos que vibra y ni siquiera está vibrando, ¿no? De tan estado de alerta que uno está por a ver qué va a llegar. Entonces es muy bueno desconectarse de... ¿tá? Otra cosa que es fundamental es entender por qué estoy haciendo lo que hago. ¿Por qué estoy trabajando en lo que estoy trabajando? ¿Por qué dedico tanto tiempo a hacer ese trabajo? ¿Tá? ¿Cuál es el objetivo de mi vida para ese trabajo? Si yo no puedo estar feliz con lo que hago, si no descubro dónde puedo disfrutar de lo que estoy haciendo, voy a perder el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Tá? Al mismo tiempo, tengo que tener un norte. Sí. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿A dónde voy con esto? ¿Se entiende? Y no solamente la disculpa de voy a hacer esto para poder lograr otra cosa. Por ejemplo, voy a hacer guardias, en mi caso, voy a hacer guardias para poder comprar un auto nuevo. No resuelve, porque en realidad lo que estoy generando es una carga con otro objetivo que es completamente ajeno al trabajo. Yo necesito buscar algo dentro del trabajo que me satisfaga. ¿Se entiende? Entonces, si yo no puedo encontrar alegría en lo que estoy haciendo, objetivo en lo que estoy haciendo, satisfacción en lo que estoy haciendo, propósito en lo que estoy haciendo, no me va a servir. En algún momento, tarde o temprano, me voy a quemar de nuevo. Sí. ¿Se entiende? Sí, las vacaciones ni son suficientes más. Entonces, por ahí las vacaciones no son suficientes. Pero tampoco puedo usar las vacaciones si estoy conectado con esto, lo que si nos pasa no a puedo, todos. ¿se entiende? Entonces necesito disfrutar de mis vacaciones, necesito llegar en casa y disfrutar de mi hija, de mis hijos, necesito pensar en mi casamiento, necesito hacer que mi vida sea fuera de mi trabajo, en mi caso, cerrar la puerta del consultorio y dejar la puerta cerrada. Pero al mismo tiempo, entrar al consultorio y decir, ¿cómo voy a hacer que el día hoy sea diferente? ¿Cómo voy a hacer que mi día sea productivo? Pero no es solamente productivo, porque la productividad puede tener muchas... Tenga sentido. Claro, que yo sienta satisfacción en hacer lo que hago. ¿Tá? Que me llene el corazón, que provoque algo en otra persona. Y muchas veces no tiene que ver con mi trabajo, sino con lo que genero en el ambiente de trabajo en donde estoy.
Muchos de nosotros conocemos personas que entran y todo el mundo queda nervioso. Sí. Entraron en el ambiente de trabajo y todo el mundo ¡tum! Tenso. Sí. Hay gente que llora. Se pone tan tensa que llora. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar el ambiente de mi trabajo? ¿Cómo puedo hacer que el ambiente de mi trabajo sea lo que yo quiero que sea? Y no echarle culpa al otro, ¿no? Porque lo más fácil es decir, no, lo que pasa es que la realidad de mi trabajo es diferente, o no, lo que pasa es que la culpa es de los otros que están a mi alrededor. O sea, siempre es más fácil encontrar esa disculpa, esa excusa, echándole la culpa a los demás, ¿no es cierto? Estaba en Buenos Aires, en un colectivo en hora pico. Ujú. Y mucha gente, mucho calor. Buenos Aires en verano es húmedo, caliente, hora pico, todo el mundo yendo a trabajar, todos transpirados, enganchados al colectivo como podíamos. De repente entró una señora hablando, gritando, y todo el mundo que empezó a tener una reacción tensa y había varios que querían gritarle, por favor, silencio, de una forma mucho más grosera, obviamente. Ujú. Y me llamó la atención que en ese ambiente de tensión, el colectivero, el hombre que estaba manejando El chofer, digamos. Ujú. empezó a jugar con ella sin que ella se dé cuenta. Ella estaba hablando por teléfono y preguntando, pero no sé por qué, pa. Y él le respondía sin que ella perciba. La gente empezó a reírse. Y el ambiente del colectivo automáticamente cambió. Él, que es el más presionado por el tránsito, por la gente, por el calor, que también sufre de calor en el mismo método de transporte, decidió que su ambiente de trabajo iba a cambiar. Y él generó el cambio. Entonces, muchas veces nuestra actitud es la que hace la diferencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, podemos generar un cambio de forma práctica si quiero generar el cambio. Mi actitud modifica el lugar donde estoy. En casa también. Ujú. Con mis hijos también. En la universidad. En la universidad. Con cada paciente. Con cada persona que viene a mi mesa de entrada. A mi escritorio. Con cada persona que entra a mi aula en el que estoy dando clase. Y te sientes útil, te llena por dentro saber que estás Sí. ayudando a otra persona. Porque el resultado se palpa. Así es. Entonces mi trabajo cobra un objetivo, tiene un objetivo, y es el ambiente que yo quiero. Porque después de todo es en el ambiente donde me manejo gran parte de mi vida. Ujú. Entonces ese tiene que ser nuestro objetivo también. Muy bien. Una forma de prevenirlo es entender que tengo que aprender a escucharme. Ujú. ¿Qué me está pasando? Buscar ayuda, ¿cierto? Y empezar a entender que tengo que cambiar las cosas antes de que pasen a mayores. ¿Tá? ¿Cuándo tengo que cambiarlos? Cuando percibo que empiezan a haber síntomas que, opa, Algo está pasando. Reacciones algo me diferentes. está pasando. Entonces ya tengo que activar y buscar ayuda, aprender a escuchar, aprender a hablar, aprender a entender la posición de los otros y aprender a ponerlas en práctica. Y de esa forma voy previniendo que aquello avance. Cuando me dejo estar, cuando dejo que las cosas sigan su rumbo, ahí entro en un terreno que no puedo controlar más. Así es. ¿Tá? Estamos ya casi llegando al final del bloque y hablamos que una de las principales razones para que nosotros nos sintamos mal, para que estemos muy agotados, no es ni siquiera la cantidad de horas o el significado de desgaste físico que tiene determinado trabajo en nuestra vida, sino del sentido, del vacío que nos llena. Y si hablamos de vacío y hablamos de sentido, o sea, podemos sí hacer un link muy importante con lo que llena, podríamos decir, el mayor vacío de todos que el ser humano tiene, que es Dios. Dios, ¿cierto? Pablo, ¿cómo en este caso Dios, qué papel juega Dios en todo esto? Hoy charlábamos antes de las cámaras. Si no tenemos un objetivo eterno, si no tenemos en claro que las cosas en este mundo pasan, nosotros pasamos. Lo que decimos pasa, lo que hacemos pasa. Muchos nos preocupamos por dejar huella, por dejar marca. ¿Cuál es el objetivo de dejar marca? ¿Por qué dejo esa marca? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?
¿Por qué me levanto a la mañana y salgo a trabajar? ¿Para tener un auto nuevo? ¿Para poder comprar un terreno? ¿Para tener estatus social? ¿Para que me digan, hola doctor? No, no tiene que ver con eso. Porque si nos ponemos a pensar, somos todos iguales, pero todos diferentes. Somos todos iguales en el sentido de que necesitamos de Dios para todo. Somos todos diferentes porque nos hace ricos ser diferentes, porque Dios nos hizo diferentes, porque Dios nos hizo en nuestras huellas digitales únicos, no solamente diferentes, únicos. Entonces todo lo que hagamos tiene que tener un objetivo claro, y si ese objetivo es eterno, si ese objetivo es con Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras manos, en nuestra piel, en cada expresión facial, en cada cosa que digamos o que pensemos, eso va a tener un resultado absolutamente diferente que cualquier otra persona que vive por vivir o que vive persiguiendo una cosa que se le va cada vez más lejos de la mano. Entonces, obviamente, cualquier tipo de presión la va a lastimar. ¿Por qué? Porque no tiene sentido en nada que no sea Dios. Nada, nada. Porque creyendo o no creyendo, Cristo va a volver. Y va a buscar a los que lo aman, a aquellos que lo aceptaron por fe y que obedecen lo que Él dice, y los va a llevar al cielo. Y el resto, no. Entonces, cualquier cosa que nos tape el norte, que es cualquier nube que nos bloquee la luz de Cristo, no nos puede llevar a ningún lado. Nos deja acá. Y acá las cosas no son lindas. La promesa es otra. Exactamente. Lo hablábamos también contigo, Pablo, el tema de el sentido, del significado, de la importancia de hacer que nuestra vida, tanto laboral como incluso nuestra vida en casa, tenga un sentido y tenga a Dios como principal, podríamos decir, protagonista, nuestro compañero de vida, de sueños, de planes. Pablo, ya vamos terminando el programa, pero quería dejarle a quien estuvo mirando, que estuvo hablando con nosotros, a quien estuvo pensando realmente y meditando realmente en estos detalles que quizás está descubriendo en su vida recién, está descubriendo que en realidad quizás lo que tiene es un agotamiento, es algo, podríamos decir de alguna forma, patológico, ¿no? Y no es algo simplemente, no, estoy muy cansado y encima soy un inútil, porque mira cómo me canso de la nada, ¿no es cierto? ¿Qué le podemos decir a esa persona, Pablo? Y ahí te pido que vos le hables directamente a la persona. ¿Qué le podríamos decir a esa persona que está ahí del otro lado, que sobre todo lo que hablamos hoy le tocó fondo, le tocó hondo, le tocó al corazón y dice, reconoce que realmente tiene que hacer un cambio en su vida? Hay una cosa que yo siempre pienso para mí. No puedo dejar que las emociones gobiernen mi forma de hacer las cosas. Nosotros estamos muy acostumbrados en esta sociedad que vivimos ahora a que las emociones, a que todo sea muy emocional. ¿Tá? Me tengo que sentir bien haciendo lo que estoy haciendo. Tiene que hacerme sentir diferente. Se me tiene que poner la piel de gallina o me tiene que correr una lágrima de la emoción de haber hecho lo que hice. No dejes que las emociones gobiernen las cosas que hagas, porque cuando ellas se terminan, se te va a terminar el objetivo de tu vida. Hace que las emociones hagan parte de tu vida, porque ellas tienen que estar ahí, pero busca un objetivo lógico. Busca un objetivo que sea mantenido en el tiempo sin la necesidad de esas variaciones emocionales. Que tu objetivo, hoy lo charlamos, que tu objetivo sea eterno, que tu objetivo no se pierda acá, que no se te vaya de la mano porque otro te lo sacó. Entendé que sos hijo de Dios, que sos hija de Dios. Entendé que tu objetivo tiene que ser otro. Y aprovechar lo que te está pasando para entender que Dios te colocó en el lugar a donde estás. No importa el lugar donde estás, Él te colocó ahí. Y si Él te colocó ahí, estas huellas digitales dicen que sos único y Él te necesita en ese lugar. Gracias, Pablo. Nos quedamos todos pensando, ¿eh? Gracias a ti que estás allí del otro lado. Esperamos que estas palabras hayan sido especialmente para ti.
Sabes que a veces decimos, hay tanta gente y uno no tiene contacto con todos ellos, pero si llegó a ti, para nosotros ya es suficiente y valió la pena todo el esfuerzo que hacemos como programa y como canal para llegar hasta tu hogar, hasta tu celular, hasta donde sea que nos estés mirando. Ahora sí nos tenemos que despedir, el tiempo se ha terminado, nos despedimos sí con buena música y recuerda nuestras redes sociales que van apareciendo allí en pantalla para estar en contacto con nosotros. Gracias, Pablo, por el tiempo pasado con nosotros. Fue un placer. Gracias por tanto aprendizaje. Gracias, Rocío. Gracias y a ti, gracias, chicos, Yanina. también. Vamos entonces a la música.